Bienvenidos a B7 Noticias, una vez más, aquí por Vivo TV. Y con ustedes toda la información más destacada de la semana. Comenzamos hablando un tema que nos tiene preocupado a todos y hablamos de la emergencia hídrica. Gobierno decretó emergencia hídrica en el área metropolitana y sacará impuestos en el agua embotellada. Acabamos de terminar una extensa reunión con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Defensa Nacional, con la OPP, con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Salud Pública y con la Presidencia de la República. Hemos decidido adoptar algunas medidas que estaban previas en la ejecución y otras que vamos a comunicar ahora. Y lo primero que les queremos informar es que todas las medidas tomadas son en base a la inexistencia de lluvias. No estamos hablando de una semana, 15 días, es un pronóstico sin lluvias y de ahí es la base cero en la cual partimos al análisis en la tarde de hoy para las medidas que vamos a tomar. Lo segundo es que vamos a mantener informada a la población de la calidad del agua, del suministro, eventualmente de los días que puedan quedar de determinada calidad de agua por delante, así que les vamos a pedir, como gentilmente lo han hecho en otros momentos, que colaboren en ese sentido. Lo van a tener acá centralizado en Presidencia de la República diariamente. Una obra que ustedes ya han tenido noticias, que se va a llevar a cabo en el río San José, un embalse y también una obra de infraestructura con cañería para tener una fuente más de agua potable, en este caso el río San José. La obra del embalse se empieza mañana, ya la OCE ha encargado la cañería, en este caso al Brasil, y un plastiducto a la Argentina, y vamos a tener llegadas semanales de determinado metraje del mismo. Queremos dejar claro que el suministro de agua está asegurado. Después le comentaremos la calidad de la misma, si es que en algún momento se deteriora o hay algún cambio previsto. De la misma manera se mantiene el suministro a hospitales, escuelas, residenciales, CAIF, dependencia del INAU, etcétera, etcétera, como lo está haciendo la OCE al día de hoy. Y también se mantiene la medida que tomó el MIDES, que hoy abarca 21.000 personas, del suministro gratuito de 2 litros de agua por día. Eso se va a extender, ya estaba previsto hasta julio y se va a extender. Acabamos de decretar la emergencia hídrica para la zona metropolitana. Eso nos habilita en las obras que estamos comentando, tener procesos jurídicos más rápidos y más sencillos, y también al mismo tiempo estamos exonerando de impuestos al agua embotellada. Algunos impuestos se hacen vía decreto y otros vía ley. Nos acabamos de comunicar con la vicepresidenta de la República para informarle que en el día de mañana estamos enviando un proyecto de ley en este sentido. En virtud de esta exoneración de impuestos, suponemos que el precio tiene que bajar. Recién con la ministra de Economía estamos viendo la tabla de precios actuales. Sin los impuestos que cobra, debería haber una baja sensible. Defensa al Consumidor tiene publicado esta cifra. Nosotros lo que pretendemos hacer, de nuevo con la generosidad de ustedes, es diariamente establecer cuál es el precio base o medio que establece Defensa al Consumidor para, en este caso, el agua embotellada. Y por otro lado, Alfi dijo que no está previsto que baje la tarifa de la OCE. Lo que hay que hacer es ahorrar agua. Yo creo que tenemos que pensar las cosas de manera razonable y racional. Usted lo que tiene ahora que hacer es ahorrar agua. ¿Sí? Por lo tanto, lo que menos, y ahorrar agua es ahorrar agua en general, no solo, diríamos, solo el agua que uno bebe o que demás, ¿no? Esa no se puede ahorrar.
¿sí? Tiene que ahorrar en todo el resto. Bueno, yo no sé exactamente el porcentaje, pero es un altísimo porcentaje del agua que produce OSET que no se bebe, se usa para otros usos. Bueno, hay que racionalizar ese uso. Si usted le baja el precio, lo más seguro es que ese uso se haga más intensivo y empeore la situación. Por lo tanto, no tiene sentido. De hecho, el gobierno ataca por otro lado. Está tratando de, a los sectores más vulnerables, brindarle el agua que tiene que beber de manera gratuita en algún caso y bajando el costo al general. Nos parece una respuesta mucho más adecuada que dejar que incentivar el uso del agua. El director de OPP también fue consultado sobre la exoneración de impuesto al agua envasada y si espera que la baja en el precio se traslade al público. Yo creo que la conciencia colectiva va a responder y ese precio yo creo que se va a trasladar, ¿sí? Naturalmente que hay comunicaciones, yo no las llevo a cabo, pero claramente se habla con los sectores. Yo entiendo además que en todo este exceso de demanda que hubo, desde que los problemas se agudizaron, el precio no subió, el precio del agua. Por lo tanto, hubo una respuesta, diríamos, de los oferentes de conciencia, digamos, de la situación. Esperemos que eso se traslade, diríamos, y que eso realmente llegue a los consumidores. Creemos que sí, que lo va a pasar. Doble homicidio en el barrio Borro. Los jóvenes tenían 21 y 19 años y fueron encontrados atados y con disparos en la cabeza. El doble homicidio quedó al descubierto cuando vecinos de Casaballe sintieron detonaciones en las inmediaciones de Leandro Gómez y Horacio Torres. Próximo a las 20 horas de este lunes 19 de junio, llamaron a la policía. En un pasaje cerca del arroyo Miguelete y a pocos metros de varias viviendas, los efectivos hallaron los cuerpos sin vida de 2 jóvenes atados de pies y manos. Habían sido ejecutados de al menos 3 balazos cada uno en la cabeza. Uno de ellos fue identificado rápidamente, ya que contaba con un antecedente penal por tráfico interno de armas de fuego. Tenía 27 años. El otro joven asesinado permanece sin identificar. La modalidad de tortura es típica de bandas criminales que quieren dejar en evidencia la violencia de los asesinatos y dejan los cuerpos de las víctimas a la vista. Desde el viernes, Montevideo fue escenario de 7 homicidios en diferentes barrios, todos ellos vinculados a disputas criminales. En este caso, los detectives procuran establecer qué vínculo tenían las víctimas con organizaciones que operan en la zona y cuál es la señal que estos quisieron dar. La fiscal de homicidios, Mirta Morales, espera las autopsias y las pericias para poder avanzar en una teoría del caso, con el apoyo de los policías de la zona operacional 3 de Jefatura de Montevideo, que conecta este doble homicidio con otros sucedidos horas antes. Detuvieron a un joven de 20 años en barrio Casabó. Lo encontraron con municiones, pistola robada y drogas. Un joven de 20 años que caminaba sobre las 2 de la madrugada del domingo por el barrio Casabó encapuchado fue interceptado por la policía para revisarlo. De acuerdo a la información que accedió Subrayado, al ver a los funcionarios policiales, el joven se dio a la fuga, por lo que los efectivos comienzan a perseguirlo. La persecución se inició en la esquina de Constitución Chacras y calle 16 y estuvo a cargo de un equipo Puma de la Guardia Republicana. Al detenerlo, los efectivos le incautaron una pistola 9 milímetros con un cargador que tenía 14 cartuchos sin detonar. El arma estaba denunciada como robada desde el 10 de junio de 2011. También le fueron incautados otros cartuchos, incluso de calibre 32, y una bolsa con 4 kilos 300 gramos de pasta base. En una mochila el detenido llevaba además 7.747 pesos, balanzas de precisión y un celular. El procedimiento quedó filmado y el joven fue llevado ante Fiscalía, que investiga el caso. Sentí algo punzante debajo de la pera, decía el taxista que fue rapiñado en Rocha. Bueno, yo eran tipo las 2:30 de la mañana, estaba en la Plaza Independencia frente a Andas y vienen 2 personas y me piden si estaba libre, le pregunto dónde van, me dicen Avenida Graciada frente a la sede de La Valleja. Y le digo, bueno, suban. Ahí agarré 25 de agosto, doblé por Ramírez hasta llegar a La Valleja.
agarré La Valleja, cuando llego a la esquina de La Valleja y Julio J, fue algo como una ventosa así que me agarró, y ya sentí que tenía algo punzante ahí abajo de la pera. Y danos la plata, toda la plata. Y digo, sí, pero si me aflojas un poco y me dejas moverme, yo te doy la plata, no tengo problema. Y en ese momento así le habla para la otra persona que estaba al costado, dale. Miro, venía otro con un cuchillo, con una punta, y tuve que sacar fuerza. Me saqué el cuchillo que tenía abajo de la pera y le agarré la mano al otro que venía derecho a mí con el cuchillo. Y ahí forcejeando, no sé en qué se entretuvieron, si se fueron a cambiar de cuchillo o qué, logré abrir la puerta y me bajé. Cuando me iba bajando, sentí la puñalada ahí en la altura de las axilas, ahí abajo. Y esta situación de trabajar de noche es incierta, porque uno cree conocer más o menos a los que sospechosos, a los peligrosos, pero siempre aparecen otras caras, porque yo esas caras no las había visto. Y hablamos del mono Tití, que fue encontrado en Montevideo, ingresó a la jaula, pero no se activó dispositivo que lo dejaría encerrado, por lo tanto, él volvió a salir. La captura del mono Tití, que apareció el pasado viernes en la copa de un árbol, ubicado en la puerta de una residencia en la calle María Estañero de Munar y Centenario por parte del área de fauna del Ministerio de Ambiente, entrega hoy un nuevo capítulo. Es que Chiribín, como designaron al mono Tití los vecinos del lugar, aportó a la situación una inusitada astucia. Esta mañana, el mono ingresó a la jaula cedida por el Ministerio del Interior. Se comió la banana que los técnicos habían dejado dentro de ella, defecó en el interior de la gallola y volvió a salir sin tocar el dispositivo ubicado en una manzana que al activarse lo dejaría encerrado. Autoridades del Ministerio de Ambiente contaron a subrayado que el mono se fue del lugar, a varias cuadras de diferencia, para no ser capturado. El tití no es una especie de mono violento, aunque puede reaccionar en caso de sentirse perturbado. En caso de ser visto, puede llamarse al 2900 61 36. Policía de Montevideo detuvo a un hombre minutos después de haber rapiñado a un ómnibus en el barrio Peñarol. Efectivos de Bus Seguro de Zona Operacional 4 detuvieron a un hombre que minutos antes había rapiñado al conductor de un ómnibus en la zona de Peñarol mediante amenazas con un objeto punzante. El indagado fue relacionado a otras 3 rapiñas cometidas en noviembre de 2022 en los barrios Colón y Peñarol, donde quedó registrado en las cámaras de seguridad de los ómnibus. El indagado de 26 años, carente de antecedentes penales, fue condenado como autor de 4 delitos de rapiña en régimen de reiteración real a la pena de 4 años y 6 meses de penitenciaría. Condenaron a conductor que iba a contramano, atropelló y mató a una mujer en la Ciudad Vieja. La mujer iba caminando por Ciudad Vieja y había parado a pedir indicaciones para llegar hacia la terminal de Río Branco, cuando un auto a contramano por la calle 25 de Mayo y Ciudadela la atropelló, causándole la muerte. La víctima tenía 68 años. El automovilista también embistió a un hombre que sufrió lesiones leves. El chofer del auto en cuestión chocó varios vehículos que estaban estacionados, se bajó y salió corriendo. Esto ocurrió el sábado cerca de las 6 de la mañana. La policía detuvo al conductor del auto a los pocos minutos. En las últimas horas, la justicia lo condenó a la pena de 4 años de cárcel por el delito de homicidio culposo y omisión de asistencia. Se trata de un joven de 27 años que tenía un antecedente penal por rapiña del año 2015. Familiar de Muchachas de Abril relató lo ocurrido el día de los crímenes. Washington siempre fue un hermano muy presente, siempre estaba pendiente de mí, fue como que era un hermano papá, a pesar de que estaba mi papá también, pero él era, y siempre compartió mucho, todo conmigo. Y bueno, Silvia era muy buena, como que eran una linda pareja porque eran como muy compatibles, ¿no? Se conocieron a través del lugar donde trabajaba Washington, porque trabajaba en la agencia marítima Dodero, y bueno, y se conocieron porque fue a comprar un pasaje Silvia con una amiga, porque había cumplido 15 años y el papá le había regalado
irse una semana a Buenos Aires y bueno, ahí fue cuando se conocieron y bueno, él quedó ya impactadísimo con Silvia, porque era muy linda Silvia. Como él sabía cuando volvía, el día que llegaba al barco, le pidió el teléfono, esas cosas, y bueno, y le pidió permiso al papá para empezar a conocerla. Ellos se casaron el 3 de octubre del 73. El lugar donde vivíamos, bueno, era una casa como adelante y después venían apartamentos, bueno, con un corredor abierto, donde estaba el apartamento 3, que era donde vivía Washington y Silvia. O sea, mi papá, mi mamá y yo vivíamos en el apartamento 5. El que militaba era Washington, o sea, Washington, pero en realidad, bueno, era a nivel de 26 de marzo en aquella época, ¿no? Y Silvia, o sea, lo acompañaba, todo, tenía obviamente su militancia, había tenido estudiantil, porque date cuenta que era una gurisa muy chica. No se puede decir que Silvia estuviera integrada a nada, wow, ni a todas las cosas un poco que se han dicho, ¿no? De que estaban muy preparadas, te digo a nivel de después de lo que pasó. Reunión con la calle fue informativa y naturalmente tenemos que mejorar resultados, decía el ministro Heber. Esta ha sido una reunión informativa del presidente. Tenemos un despliegue importante en Montevideo. Naturalmente tenemos que mejorar los resultados y en función de eso vamos a incrementar el trabajo y la presencia policial en lo que tiene que ver el despliegue del mismo, con varias operaciones tácticas que tiene la policía. El presidente pide siempre mejores resultados, naturalmente, queremos abatir los homicidios, pero hay todo un despliegue táctico que es parte integrante de nuestra lucha contra el narcotráfico, tiene como consecuencia el aumento de estos homicidios. Ustedes se dan cuenta que en muchos de los homicidios que hemos tenido este año, solamente este año, que comparativamente a cifras de mayo son menos que del año pasado, pero no quiere decir que estemos resolviendo de fondo el tema de la violencia con que se enfrentan las bandas del narcotraficante en distintas zonas de Montevideo. Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia que absolvía a Martín Mutió y lo condenó a 15 años de cárcel. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia que absolvía a Martín Mutió y lo condenó a 15 años de cárcel por delitos vinculados al narcotráfico en reiteración real y lavado de activos. Mutió fue condenado por las 4,5 toneladas de cocaína incautadas en 2019 en un contenedor en Alemania provenientes de Montevideo y camuflado en el transporte de soja a granel. El tribunal también dispuso el decomiso de vehículos incautados, una camioneta, camión fotón, autoelevador, por un valor de $28.975, así como dinero incautado, 15.370 pesos argentinos, 6.000 pesos uruguayos, puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas, indica la sentencia a la que accedió subrayado. También se decomisa un inmueble en La Capuera, Maldonado, y cualquier otro bien del acusado por un valor equivalente o, de no ser ello posible, el pago de una multa de idéntico valor al del referido inmueble, agrega el texto judicial. Familiares de uruguayos desaparecidos manejan una lista de 40 nombres como posibles identidades. Ellos nunca nos dieron la información de qué hicieron con nuestros familiares. Por lo tanto, nosotros estamos buscando a 40 compañeras, ¿sí?, de nuestros núcleos familiares. No podemos ponerle un nombre. Sabemos que hubieron traslados de compañeros desde Argentina hacia Uruguay, de Uruguay a Paraguay, a lo mismo que en Chile. Por lo tanto, no podemos ponerle un nombre hasta que no esté la identificación. Puede ser cualquiera de nuestras compañeras, de nuestros familiares. Madres y familiares redujeron a 40 las posibles identidades vinculadas a estos restos. Ahora esperan el resultado del ADN. No sabemos dónde fueron las compañeras llevadas. Es muy probable que hayan venido, como hemos hablado en otras oportunidades, de que hubo traslados de Argentina hacia Uruguay. Y hay muchas compañeras en Argentina. Por lo tanto, puede ser una de ellas.
Por eso nosotros no podemos poner un nombre a esta compañera hasta que no sea identificada. Sería una falta de y una inquietud que daríamos identificando a alguien que no sabemos, porque podemos cometer un error. Hasta que no esté la prueba de ADN, nosotros no vamos a poder decir quién es, porque nos podemos equivocar diciendo que de repente son las compañeras que están acá, que desaparecieron acá, y de repente pueden ser alguna compañera que trajeron de Argentina y lo sepultaron acá. ¿Sí? Entonces, Madres y Familiares no va a dar la certeza de ningún nombre hasta que no esté la identidad verificada por el ADN. Jueza deberá definir si hace lugar a pedido de defensa de Penades de impugnar declaraciones anticipadas. En las próximas horas, la defensa de los 11 denunciantes debe responder al recurso presentado por el abogado del senador Gustavo Penades. El escrito de oposición fue elevado formalmente la semana pasada por Javier Vega, defensor del legislador. La declaración anticipada de los denunciantes fue solicitada por la fiscal Alicia Guione para mantener en reserva la identidad de los denunciantes y evitar así su revictimización. La posición de la Fiscalía es que los abogados defensores no conozcan la identidad de los denunciantes. Ahora debe ser la jueza del caso, Marcela Vargas, la que defina si hace lugar o no a este recurso tras analizar lo argumentado por todas las partes. Salvo que la jueza decida lo contrario, los denunciantes declaran el próximo lunes y martes en un sistema de circuito cerrado por tratarse de delitos sexuales vinculados a explotación de menores. En la elaboración del cuestionario que se aplicará a los denunciantes participan tanto el consultorio jurídico de la UDELAR, que patrocina a este grupo, como los abogados de los indagados. Penades y el profesor de historia, Sebastián Mauvecín, señalado por la fiscal como el reclutador de los menores, pueden ser citados a declarar nuevamente en cualquier momento, dijeron a subrayado fuentes del caso. Rebajarán precios de combustibles en estaciones tras inconstitucionalidad de tasa de inflamables. La tasa inflamable la cobra la Intendencia por el transporte de combustible y la paga el cliente de la capital en cada litro. Duxa, la empresa del grupo ANCAP que distribuye a las estaciones de esos sellos, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Los ministros fallaron a favor, afirmaron es inaplicable la norma municipal y no ofrece ninguna contraprestación. Por este concepto, Duxa volcó $15 millones en 2022. Según un comunicado de la distribuidora, a partir de la medianoche trasladará la rebaja a las 4 estaciones de su propiedad y exhorta a los propietarios de todas las estaciones de ANCAP del país a replicar la medida. El texto subraya: la decisión de Duxa es que la reducción del costo alcance al cliente final. Dicha reducción se mantendrá vigente únicamente a las estaciones que apliquen el precio sugerido en el surtidor. La rebaja recomendada es para Super de 69,89 a 69,67 y en el caso de Gasoil 50S de 52,99 a 52,87. La resolución de la Suprema Corte de Justicia no es efectiva para las otras distribuidoras Acción y Disa. No obstante, según informó esta última empresa mediante un comunicado de prensa, reducirá el precio de venta equivalente a la tasa de inflamables y anuncia que procurará recuperar las condiciones de compra equitativas para todas las empresas distribuidoras de combustible que operan en el país. Y nos vamos al ámbito internacional. Pasajeros del submarino que hacían expediciones al Titanic se encontraron muertos el pasado jueves, informó la Guardia Costera de Estados Unidos. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que el sumergible Titán, que estaba perdido, sufrió una implosión catastrófica y que todos sus tripulantes murieron. En una conferencia de prensa informaron que los restos materiales encontrados por un robot no tripulado son consistentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. La empresa Ocean Gate, encargada de la expedición al Titanic, había anunciado: los pasajeros del Titán se han tristemente perdido. La Guardia Costera aseguró que el robot permanecerá rastreando las profundidades del océano. Los equipos de rescate encontraron 5 grandes restos diferentes que indicaron que se trataba de los restos del Titán, incluido el cono de ojiva. Se trataba de una implosión catastrófica del buque que habría generado un importante sonido ahí abajo que las boyas del sonar habrían captado.
El Titán llevaba aire respirable para unos 4 días cuando zarpó alrededor de las 6 de la mañana del domingo en el Atlántico Norte. La desaparición del Titán fue reportada el domingo por la tarde, unos 700 kilómetros al sur de San Juan, Terranova, cuando se dirigía al lugar donde descansa el Titanic, hundido hace más de un siglo. Entretanto, en los últimos días se conocieron advertencias significativas sobre la seguridad del vehículo que se habían expresado durante el desarrollo del sumergible. Las dudas surgieron en 2018 durante un simposio de expertos de la industria de sumergibles y en una demanda presentada por un ex jefe de operaciones marítimas de Ocean Gate Expeditions, la empresa que cobraba $250,000 por turista. David Lockridge fue despedido por haber cuestionado la seguridad del Titán. Según Lockridge, la ventanilla de la parte delantera del aparato fue concebida para resistir la presión a 1.300 metros de profundidad y no a 4.000 metros. A bordo del Titán iba el piloto Stockton Rush, fundador y director general de la empresa organizadora de la expedición Ocean Gate. Sus pasajeros eran el aventurero británico Hamish Harding, el empresario pakistaní Shahzada Dawood, su hijo Salmani y el explorador francés y experto en el Titanic Paul-Henri Nargeolet. Al menos 46 personas viajaron con éxito en el sumergible de Ocean Gate hasta los restos del transatlántico en los años 2021 y 2022, según la empresa. Graves incidentes en la provincia argentina de Jujuy durante la jura de la nueva Constitución. Hubo vehículos incendiados, piedrazos contra las fuerzas de seguridad y, del otro lado, disparos de balas de goma y gases lacrimógenos. Paradójicamente, uno de los polémicos artículos aprobados en la nueva Carta Magna prohíbe los cortes de rutas y de calles y la ocupación de los edificios públicos. Mientras los disturbios ocurrían, allí están las imágenes muy elocuentes, los convencionales del partido gobernante, junto a los del Frente Justicialista, aprobaron y juraron a puertas cerradas esta reforma parcial de la Constitución que va a entrar en vigencia tras su publicación. Recordemos que movimientos sociales, políticos, gremiales, de derechos humanos y organizaciones de pueblos originarios venían desde hace varios días ya reclamando a lo largo y ancho de esa provincia. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, opositor al gobierno nacional, los responsabilizó por los disturbios, pero del otro lado no dudaron en hablar directamente de represión. Y precisamente Gerardo Morales escribió en los últimos minutos en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente, hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia en Argentina, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy. Todo esto que sucede a días de que el propio Morales tenga que definir si mantiene su precandidatura presidencial o si se suma como vice a la fórmula de otro opositor. Rápidamente el presidente de Argentina y la vicepresidenta, hay que decirle, respondieron al gobernador también vía redes sociales oficiales. Vamos a compartir lo que decía también hace instantes Alberto Fernández, que escribió: usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite, tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional. Y por su parte, la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, respondió: hágase cargo, gobernador Morales, y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera que la represión salvaje está en su ADN, dice Cristina. Usted fue un alto funcionario del gobierno de la primera alianza que en el año 2001 declaró el estado de sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos. Y por favor, Morales, agrega Cristina Fernández de Kirchner, no mienta más, que hasta James Cameron se dio cuenta, haciendo referencia a la visita del director de cine hollywoodense a la provincia norteña y la polémica que se armó sobre su recorrida que hicieron en algunos campos que se vinculan al litio. Aumentan las tensiones en Medio Oriente tras el enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Una situación que fácilmente puede descontrolarse
Dos palestinos equipados con fusiles de asalto M16 atacaron en la zona del asentamiento israelí de Elí, en la ribera occidental, una gasolinera, también el restaurante contiguo. Causaron ahí la muerte a 4 de los presentes, 4 más resultaron heridos. Esto hasta que uno de estos presentes terminó con la vida de uno de los 2 asaltantes. El otro logró salir, escapar del lugar y fue localizado a unos 40 kilómetros por las fuerzas de seguridad israelíes que en un intercambio de fuego terminaron también con su vida. Ahora, entre los palestinos en el movimiento Hamas se asegura que son afiliados los 2 de su organización. Aseguran que se trata de una represalia por las acciones militares israelíes recientes en Gaza y sobre todo por la acción un día antes en la ciudad de Jenin, en el norte de la ribera occidental, donde murieron 6 palestinos en intercambios de fuego con las fuerzas israelíes. Y esto lleva ahora a que ministros de la derecha más ultranacionalista israelí llamen a unas acciones militares enérgicas contra los palestinos para intentar terminar con este tipo de acciones. También vemos que colonos llegan a distintas zonas de palestinos e intentan llevar a cabo ataques, quemar vehículos, también atacar a las casas, a las personas, pero el ejército israelí intenta impedirlo, inclusive con disparos al aire. Y lo que sí es que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu convocó a sus servicios de seguridad y llamó a realizar acciones que permitan terminar con estos ataques de milicias palestinas. Aseguró Netanyahu que en esta lucha todas las opciones están abiertas. José Levi, CNN, Jerusalén. Una impactante invasión de grillos abruma la ciudad al norte de Estados Unidos. Millones de grillos mormones se encuentran en la ciudad de Elko, en el norte de Nevada, cubriendo carreteras y casas e incluso bloqueando el acceso al hospital. Los habitantes de la pequeña ciudad relatan estar hartos de la presencia de los bichos. Cuando estás en casa suenan como lluvia, porque se lanzan de donde quiera que estén colgando y caen, explica una vecina. Más allá de la incomodidad y miedo que generan en cientos de personas, la presencia de los grillos ha generado dificultades en el traslado de personas que requieren atención médica. Llegó al punto de que tuvimos que traer el camión quitanieve y usarlo para empujar las pilas de grillos, explicaron desde el Hospital Regional del Noreste de Nevada. Una ciudadana de Elko relató al medio ABC4 que, cuando los sacas de tu propiedad, siguen volviendo y reemplazando a los que ya estaban. Huelen muy mal y son pequeños. En la mañana, cuando están más quietos, según cuenta la mujer, su familia aprovecha para pasear a sus perros. Los enjambres de grillos no son inusuales en la región, pero comienzan a ser más evidentes a medida que las poblaciones humanas se expanden y ocupan áreas que estaban deshabitadas. Los expertos han desestimado que estos impliquen un peligro para los humanos y han informado que lo único que se puede hacer es esperar a que se dispersen y sigan su camino. Chris Watson, quien pertenece a un equipo de estudio del Departamento de Agricultura y Alimentos de Utah, señaló a ABC4 que los grillos mormones forman parte de la alimentación de muchos animales del oeste de Estados Unidos y que cada 20 años suele haber una expansión descontrolada de ellos, tal como sucede actualmente por la curva de crecimiento de su población. Y hasta aquí toda la información destacada en B7 Noticias. Ha sido un placer compartir con ustedes toda la información. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página web www.vivotv.uy y en nuestro Instagram @vivotv. Nos vemos
en la próxima edición.